Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Estamos comenzando nuestra última edición de Reunión de Pauta. Bienvenido aquí a Radio Pauta, la 100.5, porque ya comenzamos nuestro espacio de conversación de este día viernes 8 de abril. Gracias por acompañarnos en la 100.5 en Santiago, 99.1 de Antofagasta, en la 96.7 si están en Valparaíso y Viña del Mar, también en Temuco y en pauta.cl. Gracias por estar junto a nosotros en nuestro espacio de conversación del día de hoy, en una semana que lo comentábamos en el chat con nuestros panelistas, ha estado súper noticiosa además. Bueno, vamos a estar comentando los temas de esta semana. Está entretenida la selección de temas que han hecho nuestros panelistas también para el día de hoy y nuestros temas principales para el primer bloque. Pero antes, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas de Reunión de Pauta de día viernes. Está con nosotros María Jara Quemada, abogada de la Universidad Católica, especialista en temas de corrupción y transparencia, directora ejecutiva de Chile Transparente. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Hola, bien, muy buenas tardes, feliz que sea viernes. Así es, ¿cierto? Feliz viernes para todos. Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho en la Universidad de Santiago, también está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, Seba, ¿cómo están todos? Un gusto. Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión nos acompaña Christian Stewart, abogado de la Universidad Católica, magíster en políticas públicas en la London School of Economics y director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, Seba, muchas gracias por la invitación. También feliz que sea viernes. ¿Cierto? Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, junto a Cristian, a María y Cristóbal vamos a conversar sobre los temas de esta semana, partiendo por un dato económico, nada bueno, ¿no? El de la inflación que conocimos este viernes. 1,9% fue el IPC del mes de marzo, según informó el INE, en esta jornada, y así superó las expectativas que tenía el mercado. Estaban apuntando más o menos a un 1,2, 1,3% según la encuesta de Bloomberg. Pero más allá de haber sorprendido al mercado, también hay una inflación acumulada que va subiendo y llega a un 9,4% ya en 12 meses, algo que no veíamos desde el 2008. La UEF se va a sufrir un alza importante también, por supuesto. Se estima en torno a 600 pesos durante los próximos 30 días. Y eso, evidentemente, que va generando una sensación también ambiente, no solo en los números, que es súper compleja y que se ha notado hace rato porque el costo de la vida también ha ido subiendo. Lo que queremos analizar en esta conversación con nuestros panelistas específicamente es cuánto podría pegar este efecto inflacionario en la política económica del gobierno. Y eso es lo que vamos a conversar a partir de ahora. María, ¿cómo crees que llega esto para la agenda que está desplegando el gobierno, justo, por ejemplo, cuando han presentado un plan de recuperación económica también ayer? Sí, bien complejo, la verdad, porque al final esto se da como un círculo vicioso en el sentido de que sabemos que parte de nuestra alza en la inflación es por el efecto de los retiros, pero al mismo tiempo los que argumentan a favor de un quinto retiro van a poner la inflación como una de las razones para aprobar el quinto retiro, sabiendo que si aprobamos ese quinto retiro, a su vez vamos a tener más impacto en la inflación. Entonces, obviamente es un círculo vicioso y obviamente complica mucho los planes del gobierno, porque están subiendo mucho los precios en muchos alimentos, por ejemplo, bueno, el precio del aceite se ha visto cómo ha subido. No todo ese efecto, obviamente, del tema de los retiros. Hay muchos que tienen que ver, por ejemplo, en el pan, que nosotros somos uno de los 3 países mayores consumidores de pan en el mundo, lo que está pasando con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, obviamente es muy complejo porque puede que reduzca el impacto inicial que quizás había estimado el gobierno que iba a tener su plan de reactivación económica, y además sabemos que cuando hay hambre, cuando hay una mala situación económica, y esto viene incluso desde la Revolución Francesa, las personas se ponen más inquietas, se ponen menos tolerantes a dificultades del gobierno, a otros temas, no solo al tema económico. Entonces yo creo que claramente si la luna de miel duró la nada misma, le pone mucho más cuesta arriba al gobierno y en general a la clase política todo tipo de temas con la ciudadanía que en general está mucho más inquieta y se molesta más rápidamente. Cierto. Cristóbal. Piensa tú que la inflación acumulada que lleva el año, o sea, los 3 primeros meses, es de un 3,4. Esa era la inflación que nosotros teníamos de ordinario en un año hace 5 años atrás, más o menos, en fin.
uno puede llegar, y yo concuerdo con la María, esta cuestión es un círculo vicioso, ¿no? Es que hay que hacer el quinto retiro porque los precios están muy altos, pero si yo le meto más plata a la economía va a subir más la inflación. Entonces, dinero inorgánico, en definitiva, o más que inorgánico, un dinero que la misma economía no es capaz de ¿cómo se llama?, de manejar. Y además también eso eventualmente va a producir algo que nosotros ya hemos visto que no es tan potente todavía, pero es que va a ocurrir, que es escasez. Y eso va a subir aún más los precios. Más todavía cuando vamos a tener recortes, ¿no es cierto?, en los envíos probablemente de petróleo, de maravilla, de aceite, de harina, etcétera, y todo este tipo de cosas que ya de por sí somos bastante dependientes. Entonces, por ejemplo, en general, cuando salió el ministro Marcel, ¿no es cierto?, primero el presidente Boric y luego el ministro Marcel, a hablar sobre este plan de recuperación, todos dijeron, aquí no hay mayor gasto fiscal. Simplemente lo que se está haciendo es redistribuir dineros del presupuesto de la nación y que 2022. efectivamente, claro. Entonces, y bueno, está todo el tema de la focalización y eso, que si quieren lo podemos conversar más adelante, pero efectivamente parecía que era un plan que muchos dijeron, es un plan modesto, pero prudente, y está bien. Pero inmediatamente salieron las voces populistas diciendo, no es suficiente, y como no es suficiente, vamos a seguir con el quinto retiro adelante. Lo cual además también no solamente demuestra ciertas malas artes que se han instalado, ¿no es cierto?, dentro de nuestro Congreso Nacional, sino que además también demuestra, o podría eventualmente demostrar, la poca capacidad de conducción que tiene el presidente y sus ministros de la misma coalición. Porque hay voces del partido más grande de la coalición que dicen, el Partido Comunista, que dicen, nosotros vamos a apoyar el quinto retiro. De hecho, hoy, por primera vez, yo creo que en la historia del Partido Comunista, se está hablando en dejar en libertad de acción a los representantes, a los diputados, a los senadores, en fin. Para Lo que han pedido algunos diputados, sí. Claro, y eso es una cuestión que es inverosímil en un partido que tiene una estructura militar vertical y de un partido cuadro. Entonces, está muy en cuesta arriba esto para el gobierno, sí, con una luna de miel que duró nada, y ahora el problema es que quizá van a venir capítulos más agrios todavía dentro de la historia del gobierno. Cristian, analicemos esa parte en particular respecto al efecto que puede tener en el debate del quinto retiro, que eso yo creo que va a ser bien interesante ver cómo aportan estos datos a esa discusión. Sí, bueno, el problema de la inflación efectivamente es multicausal. Es irresponsable decir que el problema de la inflación obedece exclusivamente al retiro de las pensiones. Es irresponsable también decir que solamente obedece a problemas internacionales. Los precios están subiendo mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, pero uno pediría que las autoridades políticas sean responsables precisamente para evitar que lo que depende de ellos, como por ejemplo la aprobación de los retiros, aumente aún más la inflación, que como bien sabemos, las personas que más sufren con esto siempre son las personas más desposeídas, las personas que menos poder adquisitivo tienen y que los ingresos que tengan van a valer menos. Entonces, eso es un problema relevante y si uno se fija ante la pregunta de cómo debiera actuar la autoridad política, es evitar al menos que exista pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, yo creo que es muy complejo, y respecto de tu pregunta, Seba, yo estoy de acuerdo con Cristóbal. Yo creo que es muy complejo ver cómo el presidente Boric se le desmorona todo el asunto, y eso tiene que ver en parte también con la consistencia del gobierno en relación al pasado. Yo creo que no, el presidente Boric es muy bueno para pedir perdón, y yo creo que genuinamente lo hace en conciencia y no lo hace para aprovecharse, pero no puede atribuir a un error el haber votado 4 veces a favor de los retiros y ahora pretender, por el mero hecho de estar en el poder, porque es difícil advertir razones distintas, que su coalición va repentinamente a cambiar de posición. Entonces yo creo que el cuadro es muy complejo, y me parece que el plan de reactivación de recuperación económica, que a mí en general me parece serio, muy positivo, sí, ya muy del estilo de Mario Marcel, me parece penoso que se empañe porque efectivamente, y dado que ya lo vamos a analizar, no voy a profundizar en esto, pero me parece penoso que todo esto se empañe con un alza brusca en la inflación que puede traer la aprobación del quinto retiro. Entonces yo creo que es complejo.
Bueno, pero entremos de inmediato a ese tema. Estamos con Cristian Stewart, Cristóbal García Huidobro, María Jara Quemada, nuestro panel de reunión de pauta, hablando en un capítulo particularmente económico sobre la inflación, pero queremos analizar también este paquete de medidas que ha anunciado el gobierno durante este jueves. A grandes rasgos, ¿qué medidas hay? El objetivo de crear 500.000 nuevos empleos, por ejemplo, de la mano de algunas de estas medidas, el apoyo para el acceso a créditos de las pymes, congelamiento de precios del transporte en todo Chile. Son algunas de las medidas que se anunciaron en este plan Chile Apoya, que lanzó el presidente Boric este jueves junto al ministro Marcel. Más de 3.700 millones de dólares. El ministro explicaba que eran 1.340 millones en total los que van en ayudas directamente a los bolsillos de las familias. Y de eso el 37% además del monto total que está involucrado en el plan va a medidas de generación de empleo, que eso es bien relevante y ha sido destacado también. Eso, a grandes rasgos, es el tema que queremos conversar también con nuestros panelistas. Cristiana, hablemos un poco de este plan también y de cómo estas medidas pueden de alguna manera entrar en este debate político sobre el quinto retiro. Profundicemos en eso que tú ya planteabas para hacer el vínculo con nuestro tema de fondo. Sí, primero yo creo que es positivo que no implique más inflación. En general, los analistas y los economistas más entendidos en la materia han dicho que esto incluso puede implicar una rebaja al IPC de un 0,1, 0,2%, y eso es muy positivo. Hay que contener el alza de la inflación a como de lugar. Uh-huh. Me parece también que es consistente con la responsabilidad fiscal que el presidente Boric ha intentado instalar, y eso es un bien en sí mismo, creo yo. Pero yo trataría de mirar este problema un poco más global. Primero, si es que efectivamente se intenta reducir la desigualdad con este problema, la desigualdad en el corto plazo, también hay que ver cómo el gobierno empuja ciertas medidas o no da tantas certezas en otras cosas, como una política decidida, como por ejemplo en que los estudiantes vuelvan a clases, que han habido problemas, han habido distintas declaraciones, y eso es claramente, al menos a mi modo de las cosas, una receta perfecta para que aumente la desigualdad en el largo plazo. Uh-huh. En segundo lugar, creo que el hecho de que suban los precios hace que la inflación suba, que el poder adquisitivo baje, y con la huida de capitales que están pasando, este plan de recuperación económico es positivo, pero dado que la plata no cae de los árboles y que es fundamental la inversión privada sobre todo, más que nunca es importante la certeza. Entonces, yo creo que el gobierno de Gabriel Boric tiene que empecinarse sobre todo en dar en generar medidas consistentes entre sí, uh-huh, y que apunten a generar certeza. Y lo último, yo creo que me parece un poco complejo el que se denomine al subsidio indirecto en la tarifa de transporte público, que se le denomina como congelamiento de precios, uh-huh, a pesar de que es lo mismo, porque el hecho de que se diga que se van a congelar los precios puede generar puede instalar en la discusión pública que esto se aplique en otros lados, y bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias económicas de congelar los precios. Entonces yo creo que es muy importante que se generen certezas en este tipo de política. María, ¿cómo ven las señales que da el gobierno con el lanzamiento de este plan y con los focos que tiene fundamentalmente? Yo creo que da buenas señales. Primero, hay cierta continuidad de políticas públicas que se han adoptado en la pandemia previamente por el gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, el IFE laboral, con un foco en aquellas personas que efectivamente, según la información que hay, les ha costado más recuperar el empleo. Entonces yo creo que ahí me parece muy bien. Y por otro lado, yo creo que también lo que hablábamos, como este tipo de propuestas que pueden terminar generando, que son pan para hoy y hambre para mañana, como dice Cristian. Uh-huh. Hay un grupo parlamentario de RN que estaba proponiendo incluso que se eliminara el IVA o se redujera el IVA respecto de ciertos ítems alimentarios, que uno piensa, claro, es verdad, además las personas, o sea, sabemos que es un impuesto que es regresivo, sabemos que si suben los precios, las personas más vulnerables terminan pagando más aún incluso por este tipo de alimentos que son esenciales, pero obviamente eso es problemático. Entonces yo creo, y además sabemos que nos veríamos beneficiados todos. Entonces yo creo que el gobierno apunta bien en ese sentido, pero claro, el tema es si efectivamente con la situación que estamos viendo hoy en día esto va a ser suficiente y va a tener el efecto deseado. Ahora, yo creo que, de lo que dice Cristian, estoy de acuerdo en el tema de la certeza, siempre es relevante, pero creo también
que tenemos que aprender a vivir, y lo dijo la presidenta del Banco Central también, con un periodo de incerteza. Estamos en un proceso constituyente, estamos en un mundo en guerra, estamos en un mundo pandémico. Entonces yo creo que quizás, a veces yo lo pienso, incluso como a mí misma me pasó, las personas que somos controladoras, todo lo que ha pasado con la pandemia nos ha dado una lección de aprendizaje de que no todo lo podemos controlar. Y yo creo que como país, quizás todo lo que estamos viviendo nos tiene que dar un aprendizaje que tenemos que aprender a navegar con periodos de incertidumbre, porque yo creo que en general a todos nos da angustia. Ahora, claro, yo veo la situación de Perú y encuentro que nuestra incertidumbre una taza de leche. No se trata que tampoco lleguemos hasta ese extremo, pero sí entender que hay momentos de incertidumbre y que eso no per se no es negativo, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese sentido, ahora hay que ver cómo va a conversar todo esto, además, con otro tipo de políticas públicas que el gobierno también ya ha anunciado que va a llevar a cabo y que estaban dentro de su programa, como son la rebaja de la jornada laboral a 40 horas, que ha dicho que va a ser al grupo progresivo, como son la condenación del CAE, por ejemplo, que en el fondo eso también es es un monto bastante alto, también del cual tiene que echar mano el gobierno, y cómo sería la reforma tributaria. Entonces yo creo que acá tenemos como varias cosas que hay que ver cómo van a ir conversando para que efectivamente el impacto final sea más positivo en el fondo para la economía y para los empleos de las personas. Entonces hay varias fichas, es bien complejo, pero yo la verdad es que hasta el momento el desempeño, y no me extraña, no me sorprende, el desempeño del ministro Barcel me tiene muy bien impresionada, creo que ha sido muy claro, además él explica las cosas, creo que él tiene un muy buen tono en general, además a veces los ministros de Hacienda pecan como un poco de soberbia y creo que no es el caso, creo que es como bien académico para explicar las cosas que a veces son complejas. Entonces espero que en ese sentido él pueda llevar como muy bien esta agenda y todos estos intereses que confluyen. ¿Cristóbal? No, yo me uno a lo que han dicho Cristian y Ana María respecto a la ponderación de Mario Marcel. O sea, y en ese sentido él ha sabido llevar adelante un proyecto que además también, ojo, que no deja satisfecho ni siquiera a los mismos miembros de la coalición de gobierno, pero sí da las señales necesarias al mercado, ¿no? De que hay que obrar con prudencia y hay que hacerlo dentro de ciertos márgenes para evitar o sea, la María hablaba de la incertidumbre, para evitar más incertidumbre aún, ¿ya? Ahora, ojo, yo sé que uno tiene que asumir ciertas cosas, ¿no es cierto? En el fondo somos seres humanos y no hay certeza absoluta de nada, pero el problema es que como yo le digo a alguien en la calle, mire, fíjese que le vamos a meter un poquito de incertidumbre al sistema, hay que aceptar esto en definitiva, ¿ya? Y eventualmente saldremos fortalecidos. Sí, eso es difícil de transmitir ese mensaje y nadie lo quiere hacer. Porque ese es el problema. La presidenta del Banco Central, la presidenta Costa, salió hablando del tema, pero nuevamente desde la columna, desde la torre, ¿no? de marfil que es el Banco Central, haciendo una declaración importante, interesante, etcétera, pero que no permea hacia abajo. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo yo le digo ahora a una persona que el kilo de pan está a 1.890 pesos, que probablemente de aquí a finales de abril va a estar a 2.200, 2.300? ¿Cómo yo, en definitiva, logro conciliar o logro aplacar, las tendencias populistas que hemos visto en el Congreso Nacional en determinadas materias, en una situación de incertidumbre, estoy de acuerdo, pero donde incluso han habido personas que han sido partidarios de congelar precios, establecer, en definitiva, fijaciones de precios, rebajar el IVA. No, rebajar el IVA es distinto, o establecer un IVA diferenciado es otra discusión, pero estamos hablando de medidas que están fracasadas en todos lados. Entonces, nuevamente... Y desde el punto de vista de las medidas que se están anunciando, ¿tú crees que logran ese efecto político de generar algo más de tranquilidad? Por el momento sí, pero la situación es que todos los expertos te dicen que ni siquiera estamos entrando al huracán. O sea, estamos recibiendo recién las primeras gotas de la tormenta. En Europa, por ejemplo, producto de la guerra, los precios de los combustibles están disparados. Más todavía porque viene el invierno. O sea, perdón, están saliendo el invierno, están entrando a la primavera, al verano, pero se les viene el invierno encima, ¿ya? ¿Y por qué están tan desesperados? Porque están apostando que la guerra va a continuar después de junio, julio, para agosto, septiembre, cuando ya empieza a bajar la temperatura, y van a tener que ver qué es lo que hacen con los rusos. Y eso nos va a tocar a nosotros también. Lo que pasa es que nos va a tocar antes
de que ellos lleguen al invierno. Entonces, Claro. yo creo que la situación viene muy mala y por muy buena voluntad y muy ponderado que me parezca lo que va a hacer el ministro Marcel y el gobierno del presidente Boric, la situación Ujú. solamente va a empeorar. Cristian. Yo pienso que, bueno, yo estoy de acuerdo con Cristóbal, efectivamente las cosas no están fáciles y hay que ser justo con el presidente Boric porque le tocó, así como a Sebastián Piñera le tocó el inicio de la pandemia, a Gabriel Boric le está tocando el inicio de las consecuencias de la pandemia, que son sociales, son económicas, también involucra muchas cosas políticas, hay una guerra de por medio, entonces a mí me da la impresión de que por eso mismo y por esas mismas razones hay que ser muy ponderado en generar, a partir de la consecuencia del presidente Boric de ahora en adelante, ojalá que haya conciencia de que las cosas para atrás no se pueden borrar de un plumazo, y por eso mismo el ejemplo del quinto retiro me parece que es muy buen ejemplo, porque pretender que la coalición el fondo de un día para otro cambie su perspectiva. Los políticos también quieren ser coherentes con, en el fondo, si antes votaron a favor, es raro que un día para otro voten en contra simplemente porque llegaron al poder. Eso también sería en sí mismo criticable. Entonces, a mí me parece por eso mismo que el presidente Boric tiene que ser especialmente cuidadoso en generar certeza. Cristian, pero ¿tú crees que aquí puede haber algún tipo de un germen, digamos, de algún quiebre político dentro de la coalición? ¿Hay un riesgo ahí para el gobierno? Yo creo que eso es desde el día que partió el gobierno. Hay, por el lado izquierdo, el presidente Boric tiene un conjunto, no solamente del Partido Comunista, sino tiene un conjunto de movimientos que me da la impresión de que le va a hacer la vida bastante difícil el hecho de que haya nombrado a gente como Mario Marcel, pero también el mismo Carlos Montes, que son parte de una generación anterior que obedece a una visión política distinta. Es cosa de ver las declaraciones del senador Insulza o del constituyente Arboe en el último tiempo. Me da la impresión de que va a haber dos almas de la coalición de gobierno que mientras más pase el tiempo, más se van a acentuar, y mientras más gobierne a través de políticas que estén de algún modo más inclinadas al pensamiento de Mario Marcel, más complicado será hacer. Yo espero que esto no se gatille en ningún caso en periodos de violencia, que los viernes violentos se acaben, pero esperemos que el fondo del presidente sea capaz de lidiar con todas estas cosas, que las presiones internas a mí me da la sensación de que va a ser muy difícil. María, ¿tú cómo ves ese escenario dentro de la coalición? Complejo, yo creo complejo, porque, bueno, ya esto lo hemos visto antes, pero en otros gobiernos, pero las coaliciones amplias, que muchas veces están pegadas por temas más bien electorales que por temas programáticos, siempre tienen dificultades al momento de gobernar. Y yo creo que acá hay algo así, y hay que ver también exacto qué pasa con el Partido Socialista. A mí también, y esto no es algo que lo digo solo yo, lo he escuchado también, que ya ha llamado la atención cómo reaccionó el Partido Socialista, por ejemplo, ante el impas, por así decirlo, de la ministra de Interior, Isca Siches, donde salieron al tiro a ponerle piso, de hecho, mucho antes que que el propio Frente Amplio. Entonces yo creo que ahí hay algo también como de mostrar en el fondo la lealtad con la coalición. Pero yo creo que tal como decía Cristóbal, creo que lo dijo, por ejemplo, en el tema del quinto retiro, es súper difícil alinear a la coalición cuando ellos fueron de los máximos promotores de este tema. En su minuto, el presidente Boric trató de ponerle ciertos como requisitos, pago de impuestos, etcétera, pero tampoco lo logró y terminó también apoyando los otros retiros. Entonces yo creo que es muy difícil ahora pedirles que cambien de opinión. Yo creo que eso es complejo, y creo que acá la verdad es que para que las coaliciones se mantengan unidas, creo yo, tiene que haber varias razones, y una de esas es que haya un fiato programático, o sea, haya una hoja de ruta, y yo creo que eso todavía no lo tenemos tan claro, salvo con algunos temas como puede ser quizás medio ambiente, o temas de género, de paridad, pero hay varios, como el tema, por ejemplo, del manejo económico, etcétera, que yo creo que no hay tanta como unidad programática. Y por otro lado también, en el fondo, los partidos que son mucho más alineados, y ahí tenemos al Partido Comunista, pero en general el resto son como la UDI y el Partido Comunista en general son mucho más alineados, se alinean mucho mejor, pero en general el resto ya hemos visto, en RN uno se descuelga para allá, el otro para acá, en la DC, el PPD, etcétera.
Entonces yo creo que en general también tenemos ese tema en nuestros partidos políticos, que no hay tanto fiato interno y que eso también los hace mucho más difícil, por así decirlo, de unir. Y lo otro es que además esta es una coalición nueva gobernando. Están recién en la práctica son dos coaliciones, ¿no? Claro, y están empezando recién a experimentar lo que es esto con varias dificultades, como hemos visto. Entonces yo creo que no veo que sea fácil ese tema para el presidente. Yo de verdad no creo que sea un tema muy sencillo y que todos estén constantemente alineados tras él. Cristóbal, lo último antes de la pausa. No, que además también a mí me cuesta entender si solamente esto tiene que ver con, o sea, en algún momento, y esto lo hemos conversado 1000 veces, ¿no? De por qué los diputados y senadores se pliegan a una política pública que no es política pública, es pésima política, que es la cuestión de los retiros. En algún momento dijimos, y todo el mundo ha concordado, que esto tiene que ver con, no, es que esto es un tema electoral. Pero ya las elecciones pasaron, la elección está asegurada. Quizás no tanto para los senadores, porque en una de esas quieren ver si se puede hacer alguna modificación en la convención para que por lo menos lo que vaya a sustituir al Senado tenga algo más de poder y no sea esta pantomima, ¿no es cierto?, de asamblea, ¿no es cierto?, que ha establecido la comisión, ¿no es cierto?, del sistema político. Pero por otro lado, los diputados no lo entienden. Entonces esto es una cuestión para destruir el sistema de AFP. Pero en el fondo, si quieren destruir el sistema de AFP, ¿saben lo que viene de mano con eso? ¿Qué significa eso? Claro, porque eso significa más allá del tema de los... No estoy pensando solamente en el tema de las pensiones, estoy pensando en la liquidez del mercado de capitales, que se sostiene en gran parte precisamente por lo que le mete la AFP al mercado. Chile es el país, quizá el segundo país junto con Brasil, que tiene un mercado de capitales más grande que el PIB. ¿Me entendí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el crédito se encarezca a tal nivel que ese acceso fácil al crédito haga que ahora yo ya no pueda llegar y acceder al consumo de determinados bienes que antes yo lo encontraba de suyo, que yo podía, o por lo menos obtener un crédito para poder consumir? Era más o menos natural. Sí. Entonces, bueno, en fin. Son coletazos más profundos. Un último dato, antes de que nos vayamos a la pausa, estaba revisando los niveles de aprobación del ministro Marcel a propósito de lo que hablábamos y de su rol y del rol que va a jugar, además, en los próximos meses dentro de la coalición. Según la encuesta CADEM del 27 de marzo, con un nivel de conocimiento bien alto, el cuarto ministro más conocido dentro del gabinete, 66% de conocimiento, es el segundo mejor evaluado. Tiene un nivel de aprobación de 71%, 18% de desaprobación, solo superado por Marco Antonio Ávila. Ese es el nivel de evaluación con el que está entrando por lo menos Mario Marcel. Ya veremos cómo va evolucionando eso después con el paso de las semanas. Estamos junto a María Jara Quemada, Cristóbal García Huidobro, Cristian Stewart. Nos acompañan aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa. Yo los invito a que de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta en la 100.5. Vamos al corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país.
Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones desde un punto de vista de la técnica legal? Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl y cada domingo a las 10 de la mañana una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que escuchen Pauta de Juego, un espacio donde analizamos y conversamos sobre el deporte nacional y el internacional. De lunes a viernes, desde las 12:30 horas, Coque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Francisca Vargas repasan y analizan todos los deportes en Pauta de Juego. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de regreso, aquí en la 100.5 con nuestra efeméride del día de hoy, y vamos a recordar que un día como hoy, un 8 de abril, pero hace 32 años, se estrenaba en Estados Unidos Twin Peaks. Se emitió por primera vez en la cadena de televisión ABC el 8 de abril del año 1990. Finalizó en ese mismo canal el 10 de junio de 1991. Esta trama que transcurre en un pueblo ficticio que le da nombre a la serie precisamente está ubicado en el noreste del estado de Washington, y la acogida de esta primera temporada fue todo un éxito, inesperado para la cadena ABC, derivando en una manía por Twin Peaks, una consiguiente espera también de millones de fans de una segunda temporada. Estamos recordando esa efeméride para este verdadero clásico aquí en Reunión de Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Cristóbal García Huidobro, Cristian Stewart y María Jaraquemada están aquí en Reunión de Pauta, en nuestro panel de este día viernes, y vamos a ir a las noticias coladas que nos traen nuestros panelistas para revisar algunos temas que quizás pasaron algo desapercibidos en la pauta. Vamos a comenzar hablando de la noticia que nos trae María para hablar de uno de los temas que salió de la convención esta semana. En particular, se aprobó en la Comisión de Sistemas de Justicia de la convención la existencia de un Servicio Nacional de Fe Pública. ¿Qué significa esto, María? ¿Qué rol viene a cumplir este servicio? Sí, yo la verdad es que creo que dentro de tantas noticias de la convención y bueno, de muchas cosas más, a veces hay cosas que a mí me parecen que quizás apuntan a la dirección correcta, quizás el detalle obviamente puede perfeccionarse, pero es modificar un poco cómo se genera el sistema de la notaría pública. Y yo creo que eso es súper relevante. Nosotros llevamos alrededor de 20, 25 años intentando hacer cambios. Todos los proyectos de ley que entran, de a lo mismo quien esté gobernando, fallan. Ya se ha acusado por muchas personas que el lobby de los notarios es súper hiperpotente y tienen vínculos con parlamentarios, en el Poder Judicial, en distintos sectores. Entonces ha sido muy potente la reacción que tienen y cómo finalmente logran que no se cambie. Y esto es un tema que no es menor. Nosotros en Chile tenemos muchísimos trámites que estamos obligados a hacer ante notario. Y hay un informe de la Fiscalía Nacional de hace un par de años sobre el mercado de notarios que habla de que en el fondo, primero por el sistema de nombramiento y los requisitos que hay que tener es muy difícil, la competencia es casi inexistente. Segundo, que ellos tienen aranceles establecidos por ley que no se respetan, cobran mucho más que el arancel. Y en promedio, porque hay unos que incluso que ganan más, los de Santiago, ganan alrededor de 14 millones mensuales, siendo además algunos conservadores al mismo tiempo que también que ganan por ahí. Entonces es algo totalmente sobre lo normal en nuestro país, hablando además de esta crisis económica y social que tenemos. Entonces yo creo que además ese informe dice que es un sistema muy poco eficiente, de alto costo y muy poco innovador. Entonces no sé si este sistema que se está proponiendo en la convención va a solucionar todos estos problemas, pero al menos está pensado en tener un sistema más moderno, abierto a la competencia, con nombramientos transparentes, que cualquier persona cumpliendo ciertos requisitos pudiera acceder y no esta como casta que existe hoy en día.
Y yo creo que también reducir bastante los trámites que tienen que hacerse ante notario. Entonces yo creo que es una muy buena noticia que quizás a veces pasan coladas o uno las ve como poco atractivas. De hecho vi por ahí en Twitter pasar que alguien leyó el título de esta institución y pensó que tenía algo que ver con religiones. Pero yo creo que en el fondo es un avance y que en el día a día de las personas yo creo que nos puede cambiar mucho la relación y la tramitación de muchas cosas que se han vuelto tan complejas y tan caras. Cristian. Sobre esta noticia, ¿no? No sobre la noticia colada que... Sí, sobre esta noticia. Sí. Hacemos una ronda de comentarios. Sí, bueno, yo creo que hay pocos cargos públicos que generen tanta rabia como el modo de funcionamiento al que nos tienen acostumbrados los notarios. Más encima, siendo sincero, hay muchas veces que los notarios ni siquiera ven las cosas que firman. Los estudios de abogados están acostumbrados en el fondo tienen como una relación especial también con los notarios, y eso como que da cuenta de una oscuridad, aparte de las cosas que denuncia María, en relación al nombramiento, la poca competencia. Esto es una oportunidad muy buena para poder discutir este tipo de cosas. No sé, así como tampoco sé respecto de muchas otras cosas que se han aprobado en las distintas comisiones y en el Pleno, si este es un asunto que debiera regularse en la Constitución o no, pero al menos me parece que es relevante a mí me parece que este ímpetu va en la dirección correcta, de modificar esta carta que de competencia tiene 0, de modernidad tiene menos, y que efectivamente si uno ve cuando uno va a la notaría, los precios que están asociados a las distintas actuaciones de las cuales tienen que dar fe los notarios es para reírse, porque al final valen como 800 veces menos muchas veces cada una de las cosas de las cuales ellos dan fe. Cristóbal. No, lo mismo. A ver, yo primero, sí, yo derechamente soy enemigo de que esta cuestión esté en la Constitución. No veo que tenga que estar ahí, pero bueno, y así son las cosas como se han dado. Es indudable que el tema de los notarios tiene que ser de alguna manera reformado. Esto es una cuestión que viene, no es una cuestión de ahora, esto viene por lo menos unos 15 años que se viene pidiendo una reforma importante al sistema notario. Y además también hay otro tema. Mira, a ver, hace varios años atrás el gobierno hizo una reforma, ¿no es cierto?, que desjudicializó un montón de trámites y los transformó en trámites que uno realiza como cualquier ciudadano en el registro civil, ¿ya? Sin mayor ayuda, o sea, sin mayor necesidad de tener que contratar un abogado, etcétera, y además donde hay funcionarios del registro que te ayudan con eso. Hasta cierto punto creo yo que es sano, ¿no es cierto?, también quitarle a los notarios algunas de las facultades que tienen, que no son pocas, como ministros de fe, o más que como ministros de fe también es el tema de que anda tú a pelearte con un notario, anda a cerciorarte tú de que las cosas con el notario estén correctas, que efectivamente cuando te dicen firmó ante mí, no necesariamente fue ante él. Todo lo que hemos hecho algún trámite en la notaría nos traen los papeles de vuelta, ¿no? Y en ese sentido nunca estuvimos frente al notario. Entonces esto se puede prestar para las cosas más terribles, y sin ir más lejos, a pesar de que ocurrió de otra forma, acordémonos qué pasó con cierta candidatura de cierta lista de cierto pueblo, que apareció un timbre de notario por ahí, alguien pidió unos 3 millones de pesos por la firma, y al final la candidatura terminó naufragando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no pueden volver a pasar, porque en parte de la crítica que ha habido sobre la crisis de la institucionalidad, ¿no es cierto?, y la confianza en las instituciones, claro, los notarios no son la piedra angular de eso, pero chita que importa de alguna forma u otra por el nivel de cercanía, ¿no?, que tienen con el ciudadano de a pie. Y por eso esta reforma, a pesar de que no creo que debería estar en la Constitución, bienvenida sea. Sí, yo creo que la noticia. María, claro. Yo estoy de acuerdo que esto no debería estar en la Constitución, pero a esto es lo que lleva cuando el Congreso no se hace cargo por 20 años de esta reforma. Entonces, al final, si no queda en la Constitución, los constituyentes van a terminar forzándole la mano al Congreso porque no lo hicieron en 20 años. Entonces, eso también es un tema que yo creo que es digno como de comentar, de que al final terminan quedando cosas en la Constitución porque no fueron posibles de que se hicieran a través de cómo debieran hacerse. Sobre todo por las razones que podrían eventualmente explicar esa demora del Senado, ¿no?, cuando hay varios vínculos directos que se han denunciado públicamente. Bien, la noticia colada de María Jara Quemada aquí en Reunión de Pauta. Vamos a la siguiente. Cristóbal García Huidobro nos invita a analizar
uno de los hechos que ha marcado estos últimos días la guerra que se está viviendo en Ucrania. Autoridades de ese país prevén que encontrarán más hallazgos macabros en los próximos días. Esto después de la masacre que se hizo visible estos días de Bucha. Cristóbal. Mi noticia no es colada, en primer lugar. Hice trampa. No, está bien, no hay problema. Pero ¿sabes qué, Sebastián? Lo que pasa es que esta cuestión es tan atroz que hay que repetirla cuantas veces sea necesario. Hoy día, por ejemplo, en la mañana nuestra, tarde allá en Ucrania, las fuerzas rusas bombardearon una estación de trenes con 4.000 personas dentro, ¿ya? Hasta donde yo me quedé, íbamos en 32 fallecidos y perdí la cuenta ya después de cuántos heridos, ¿ya? Era una estación de trenes que estaba abarrotada con gente tratando de arrancar porque el día anterior el gobierno ucraniano, supuestamente en acuerdo con el gobierno ruso, habían establecido un corredor humanitario para sacar gente de Mariupol, ¿ya? Porque la situación se está poniendo bien brava ahí en el sur de Ucrania. Y bueno, los rusos no encontraron nada mejor que bombardear esto. Lo más chistoso de todo, que no es raro, que lo peor de todo es que no me sorprende que la excusa del gobierno ruso haya sido, no, esto es un montaje de parte de los ucranianos, porque esos misiles son ucranianos. Y ellos dispararon contra su propio pueblo. El nivel de mentira del gobierno ruso es atroz. Lo que pasó, por ejemplo, con la gente que murió en Bucha, no sé si se pronuncia bien así ese nombre de ciudad, pero así apareció en los medios, con fosas comunes, con gente decapitada en las calles, ¿ya? De hecho, hay una cuestión muy notable, no recomiendo que lo vean, pero es una grabación que ya está en todos lados, donde te muestran un camión ruso que va pasando por una calle en Bucha. De repente tú ves que la calle está limpia, ¿ya? Y por donde pasa el camión, después del camión hay un cuerpo, y otro cuerpo, y otro cuerpo, y están tirando gente a la calle, ¿me entiendes? Están en el fondo dejando un ejemplo para las generaciones futuras de qué les va a pasar. Hay gente que dijo, hemos estado encerrados un mes en nuestros sótanos, porque si salíamos los rusos jugaban a el tiro al blanco con nosotros. A disparar, claro. Entonces la situación es tan terrible y tan desesperada, y más encima parece que nos hemos insensibilizado un poco, porque si tú miras, por ejemplo, como al principio esto estaba en todos los noticiarios, de la primera noticia que se veía en los noticiarios, etcétera, y hoy día ya está como en el tercer, cuarto lugar y ha pasado a ser parte del anecdotario de esta guerra, ¿no es cierto?, que es terrible, que tiene coletazos enormes desde el punto de vista económico. Hemos estado conversando en la primera parte del programa sobre eso, pero además también desde el punto de vista humanitario. Hoy día, o ayer, no me acuerdo, se suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Algo que te das cuenta de que lamentablemente el concierto internacional de naciones es de una impotencia tal, porque ¿qué importa que la hayan echado? Primero, ¿qué estaba haciendo ahí Rusia? Y en segundo lugar, que la hayan echado, los rusos ni siquiera les hizo cosquilla eso. Entonces, quería hablar de esa noticia. Bueno, hoy día Ursula von der Leyen visitó Ucrania, estuvo ahí en Bucha precisamente. Vimos el rostro cruel, decía, del ejército de Putin, otra señal también política del horror que está generando esta última masacre en particular, ¿no? María. Sí, yo creo que, o sea, lamentablemente es esperable que ocurran este tipo de cosas, si es que así es la guerra, y por eso yo creo que tanto nos espantamos cuando esto comenzó. Y efectivamente, claro, dentro de todo esto terrible, quizás lo positivo que se avanza cuando uno tiene una guerra en el siglo XXI, con la tecnología que tenemos, es que efectivamente, como dice Cristóbal, los rusos, por mucho que traten de hacer su campaña de desinformación, de que esto es falso, la información que muestran los satélites es súper clara. Y en el fondo es imposible de argumentar lo contrario. Entonces yo creo que hoy en día eso también sirve mucho para los procesos internacionales que se podrían llevar en contra, para cuando hay países que por temas políticos o económicos se alinean con ciertas potencias. Es muy difícil aducir en el fondo ignorancia respecto de lo que está ocurriendo. Y yo creo que eso en el fondo también como que nos ayuda un poco más a sensibilizar toda esta temática. Pero es realmente horroroso. A mí me cuesta mucho ver las noticias sobre este tema, como que me lo bloqueo un poco, y yo sé que no está bien, que está falso con una mano, pero es porque me cuesta mucho, como que me choca mucho todo lo que está ocurriendo. Como que uno no sé, obviamente ingenuamente uno espera que a estas alturas de la vida y de la civilización ya no ocurran este tipo de situaciones, pero sabemos que no es así.
Sí. Pero un conflicto que además se ha ido alargando mucho más de lo que probablemente se esperaba, ¿no? Partiendo por los mismos rusos. Cristian. Sí, bueno, obviamente no tengo mucho que agregar en términos de lo terrible que es toda esta situación, esta guerra. Sí. A mí me llama mucho la atención lo cruel que puede ser, no solamente Putin respecto a las acciones, de los crímenes de guerra que ha cometido, que en la última semana no nos hemos enterado, sino también el nivel de manipulación interna en relación a la información que transmite al pueblo ruso es brutal. O sea, la cantidad de gente que tiene barreras para poder acceder a la información verídica, que es lo que está transmitiendo María hace un segundo, la manera de tergiversar los hechos, de tratar de generar o como de atribuir intenciones a organizaciones internacionales, es realmente, a mí me llama como mucho la atención y es un llamado de alerta también a tratar de evitar, ahora que estamos en un proceso constituyente, a realmente generar peso y contrapeso y tratar de evitar a toda costa que el día de mañana nosotros podamos tener gente tirana en el poder, y eso es un buen momento, advertir que una persona que, claro, ha ocupado 2 cargos, porque ahora entiendo que es presidente y antes fue primer ministro, pero ha estado en el poder en la práctica durante 20 años, es una buena señal de alerta para fortalecer cosas como, acá ya me estoy yendo de opinión, pero para fortalecer la bicameralidad, para no quitarle la denominación de poder al Poder Judicial, en fin, para tratar de evitar todas estas cosas, es bueno como tratar de reflexionar con qué es lo que está pasando en la discusión tan relevante que estamos viendo, pero en fin, es muy lamentable lo que está pasando. Y solamente para cerrar, esto también nos tiene que generar señales de alerta en relación a lo delicada que es la democracia y lo nueva que es la democracia. O sea, al final, la democracia y la paz es una excepción en la historia de la humanidad. Cristóbal sabrá mejor que yo que los periodos de paz en la humanidad son excepcionales y que por eso mismo tenemos que proteger a través de una regla tan fundamental como la Constitución, la democracia, todo lo que podamos. Bueno, solo una precisión nada más. Según los últimos reportes que llegan de distintas agencias desde Ucrania en este ataque a la estación de Kramatorsk, son 50 muertos ya, 100 heridos en este ataque. Otro dato brutal de lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Bien, vamos a la última. Último temita que quería meter, que también esto ojalá sirva para reevaluar un poco cómo funcionan las Naciones Unidas, porque en el fondo Naciones Unidas se creó después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, por todo el tema también del Holocausto, y en el fondo está bloqueada para poder hacer algo en este tema. Entonces yo creo que ojalá nos replanteemos también cuál es su rol y cómo puede funcionar de manera más adecuada. Bien, vamos a la última noticia colada, la que nos trae Cristian Stewart. Tras la toma de predio de su familia en radio cooperativa, el convencional de la DC, Fuad Chaín, aseguraba que hay vínculos entre esos grupos, los que provocaron ese ataque, con algunos constituyentes. Cristian, ¿por dónde enfocamos esta noticia? Por la gravedad de la denuncia, a mí me llama mucho la atención, en el fondo, es grave si es que aconteció y si es que no aconteció. Si es que hay vínculos y si es que no hay vínculos. Entonces, me parece que al menos a los medios que yo accedí no encontré tanta evidencia o tantas pruebas. Entonces, yo creo que una acusación tan grave requiere de la disposición de los medios que constituyan prueba o evidencia al respecto. Y si es que efectivamente fue así, yo no tengo ninguna razón para creer que fue o que no fue, pero si efectivamente fue así, estamos en presencia de una mafia dentro de la convención que a mí me llama, poderosamente la atención, y en fin, y esto se cruza también con la ausencia del Estado de Derecho, con la ausencia del Estado finalmente, dentro de las regiones del Biobío y la Araucanía, que yo creo que no nos alcanza para comentar en estos pocos minutos, pero encuentro que es una noticia demasiado grave por las consecuencias, ya sea el evento de que se haya verificado o que no se haya verificado la denuncia que dice el convencional Chaín. Cristóbal. Mira, yo concuerdo con Cristian. Hay que ver que
cuál es el tamaño, o sea, hasta cuál es el alcance de esta acusación, porque no es una acusación baladino, una cuestión así al viento. No, claro. Porque está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Mire, en el fondo aquí hay una asociación ilícita, o hay vínculos, ¿no es cierto?, entre personas que cometieron delitos, porque esto es un delito, un tipo de delito, ¿no es cierto?, o al menos así lo determina, o sea, lo dice el convencional Chahín, pero dentro de la convención, es decir, hay gente que tendría vínculos con estos grupos y que, en el fondo, ¿qué está diciendo Fuad Chahín? Que los están apoyando, que en el fondo esos grupos están de una forma u otra, que la María tiene ahí visita, entonces, mire, Fuad. Sí, no importa. Hola, aparte, ya estamos acostumbrados sí, después de 2 años. Nos cruzan los cabros chicos acá. No, lo que te decía yo era que incluso está diciendo que, o está dando a entender que habrían grupos que en el fondo controlan a los convencionales o que los convencionales son representantes de ellos. Esta cuestión es muy grave. Y yo espero que el convencional Chahín, como le fue dicho, porque hubo varias personas que le dijeron, bueno, entonces usted ponga los antecedentes ante la Fiscalía y que el Ministerio Público obre en justicia y como corresponde. Entonces, vamos a ver, yo espero que si efectivamente el convencional Chahín se sintió que él o su familia, ¿no es cierto?, fueron vulnerados en sus derechos, tome las acciones correspondientes que el sistema judicial entrega. María. Sí, hay varias cosas que me llamaron la atención de esta noticia. Primero, lo que acá se comenta, que en el fondo es una acusación súper grave, ¿ya? Y de hecho yo creo que esta semana hemos aprendido que hay que tener mucho cuidado con las acusaciones graves cuando no tenemos pruebas, ¿cierto? Segundo, que a mí me preocupa mucho que ya se ha señalado en varias ocasiones que ha habido funas de los propios constituyentes a otros. Y de hecho en la nota, si ustedes ven en la nota de la segunda sobre este tema, habla del mal ambiente que habría, y alguno de esos dice que el tema de que había como funas por redes sociales a los constituyentes que no aprobaron que los movimientos políticos tuvieran el mismo estatus que los partidos políticos. Entonces eso también me preocupa. O sea, es una manera muy infantil y muy peligrosa de entender el disenso, ¿ya? Y tercero, otra cosa que me llamó la atención de la nota que se comenta es que hay insinuaciones de que esto sería cierto por acciones del pasado, pero que también son súper livianas. O sea, de hecho se habla de la constituyente Manuel Arroyo, que es sabido que ha sido defensora de activistas y de personas mapuche en distintos casos, y de hecho se habla de que una de las personas que está en la toma ha tenido problemas anteriores y que de hecho hizo una querella por tortura, y se menciona así como que habría ganado, como si la verdad judicial no fuera verdadera, por así decirlo. Y por otro lado, se menciona que ha estado envuelta en otros problemas de los cuales ha sido absuelto, como si eso tampoco fuera. Entonces, yo creo que ahí también se cae en un tema peligroso, no solo con la acusación, que es grave, sino que también cómo se reporta el tema, en el sentido de que se están haciendo se está como insinuando algo, pero de lo cual no tenemos pruebas. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones son tan graves que yo creo que nos llaman a la cautela. Sí, definitivamente. Pero en el caso de que sea cierto, lo encuentro como se dice, de la gravedad máxima y absoluta. Sí. Total. Y bueno, habrá que esperar esa investigación, si es que efectivamente tiene antecedentes Fuad Chahín, además, que puedan respaldar esa acusación que planteó. La noticia con la de Cristian Stuart, aquí en Reunión de Pauta, y junto a Cristian, María Jara Quemada y Cristóbal García Huidobro, hacemos este capítulo de viernes que cerramos con los datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas hoy día. María. Me van a perdonar la autorreferencia, pero mi Adelante, por favor. recomendado de hoy es un conversatorio que vamos a tener el día lunes, organizado por Chile Transparente a través de Zoom, con el exfiscal Carlos Gajardo y con exfiscal también y abogada penalista María Elena Santibáñez, sobre el rol del Ministerio Público en la nueva Constitución. Esto que se está discutiendo tanto, si tiene que ser unipersonal, colegiado, cuál es el rol, qué cambios debe tener el Ministerio Público. Así que ahí en nuestras redes sociales pueden encontrar el link para inscribirse, pero yo creo que es una conversación súper relevante frente a los temas que se están discutiendo en el proceso constituyente. De todas maneras, el evento de Chile Transparente, entonces, el recomendado de María Jara Quemada para hoy día. ¿Cristian? Yo quiero recomendar una serie que es muy buena y es muy corta. Como dicen por ahí, lo que es bueno y es breve es bueno 2 veces, que se llama Los Últimos Zares, que en relación al problema, a la guerra que estamos presenciando entre Rusia y Ucrania, es buena, primero porque es muy documentada, es una actuación que al mismo tiempo
está comentada por historiadores expertos en la materia, y también es buena porque da luces sobre los problemas sociales que habían en la Rusia de los años 1915, 20, se me olvidó el año concreto, Cristóbal me corregirá. Entonces, la quiero recomendar porque aparte es muy fidedigna. Yo cruzaba los datos siempre con algunos manuales de historia y en fin, y aparentemente toda la actuación es muy, muy fidedigna. Así que la recomiendo por el momento y también porque históricamente está bien documentado. Bien, el recomendado de Cristian Stewart, entonces. Cristóbal, cerramos contigo. Como siempre traigo la nota ñoña. También quiero recomendar una serie en Paramount Plus que está muy buena. Es como esta típica cuestión que uno mira así como levanta las cejas porque, esto está basado en un juego de video, pero esto ya fue llevado más allá del mismo juego de video, que es la serie Halo, ¿no es cierto? De este juego en primera persona, ¿no? O sea, estos RPGM, que está convertido en serie y que es... Me canso de decir que está bien hecha, bien actuada, con un buen elenco actoral. El tema de las ¿cómo se llama? De los efectos especiales, fantástico. Es atrapante, así que la recomiendo para aquellos que quieren ver algo un poco más liviano, acción y ciencia ficción. Por lo menos a mí me gusta mucho, así que lo recomiendo, está muy, muy bueno. Bien, pues ahí el recomendado de Cristóbal García Huidobro, María Jara Quemada, Cristian Stewart, Cristóbal García Huidobro, nuestro panel de este viernes. A los tres, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Próxima semana es feriado. No, no hay programa, por favor, no nos haga trabajar de más. No hay programa. Así que en 2 semanas más nos vemos. Que esté muy bien. Un abrazo para los tres. Gracias. Chao, Seba. Chao. Chao, Cristian. Gracias por participar. Chao. Buen fin de semana. Y gracias a ustedes por escucharnos también aquí en la 100.5. Cerramos esta edición de Reunión de Pauta. Recuerden que ya viene Cristian Barken desde el Jardín, hoy conversando con el abogado José Rodríguez Elizondo. Que esté muy bien, nos vemos el lunes.